La demanda agregada es el total de bienes y servicios que se planea comprar en una economía en un periodo determinado. La oferta agregada representa la cantidad total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender en ese mismo periodo. Las fluctuaciones económicas son cambios en la actividad económica como recesiones o expansiones que resultan de desequilibrios entre la demanda y la oferta agregadas. La productividad se determina mediante la eficiencia con la que se utilizan los recursos para producir bienes y servicios. El capital físico por trabajador se refiere a los bienes de capital como maquinaria y equipo disponibles para cada trabajador. El capital humano por trabajador abarca la educación, habilidades y capacitaciones de la fuerza laboral, los recursos naturales. El conocimiento tecnológico se refiere al conjunto de habilidades, información y procesos utilizados para producir bienes y servicios de manera más eficiente y avanzada. Dando continuidad a la explicación que ya venía haciendo mi compañero Sebastián, entonces ahora yo voy a hablar sobre el capital físico del trabajador y sobre el capital humano por trabajador. Entonces, para el capital físico del trabajador son fundamentales para entender cómo acumulan los factores productivos y cómo influyen en la productividad y el crecimiento económico, donde entra el capital físico del trabajador se refiere a los bienes de capital como la maquinaria, herramientas, edificios, equipos y tecnología que los trabajadores utilizan para producir bienes y servicios. Este tipo de capital es tangible y puede ser medido de términos físicos y monetarios. Las características del capital físico del trabajador son las siguientes. Existe la tangibilidad, que se compone de los bienes materiales que pueden ser tocados o medidos. La depreciación: con el tiempo el capital físico se desgasta y pierde el valor, donde requiere una inversión continua para su mantenimiento y su actualización. Y la inversión, que es la acumulación del capital físico, donde se requiere una inversión en infraestructura, maquinaria, equipos y pues también entre otros. El capital humano por trabajador se refiere al conjunto de habilidades, conocimientos de competencia y experiencias que los individuos adquieren a través de la educación, la formación y la experiencia laboral. Este tipo de capital es intangible, en donde residen los trabajadores. Acá las características para este quiere definir que es la intangibilidad, en donde se compone todos los atributos y las capacidades humanas que no pueden ser tocados ni medidos físicamente. La acumulación, donde se incrementa a través de la educación, la formación y la experiencia que nosotros tenemos actualmente o todos los días, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito profesional. No depreciación directa. Aunque el conocimiento y las habilidades pueden volverse en absolutas a esta depreciación, quiere decir que físicamente como el capital físico, sin embargo, requiere una actualización constante para nosotras mantenerla pues activa. Las diferencias: voy a explicar un poco sobre el capital físico y el capital humano. El capital humano, referente hacia el medio de la naturaleza, significa el capital físico es tangible, compuesto por bienes materiales, y el capital humano todo lo contrario, como lo mencionaba antes, intangible, compuesto y habilidades dentro del conocimiento. O sea, todo lo que nosotros adquirimos también todos los días y aprendemos en la vida diaria. En la depreciación, en el físico se desgasta y se pierde el valor, el uso y el tiempo, y en el capital humano no se desgasta físicamente, no puede volverse absoluto ni se actualiza, o sea, siempre se va a mantener actualmente. Y en la medición se supone que puede medirse en términos monetarios y físicos, el capital físico, cuando tenemos un ahorro. Y en el capital humano más difícil, no se puede medir, se puede evaluar a través de indicadores con el nivel educativo y la experiencia laboral y la formación continua. Quiere decir que mediante porcentajes nosotros vamos a decir que tenemos un X y dinero, pero no lo tenemos físicamente. Quiere decir cómo manejamos cuando manejamos las plataformas como lo son X o un DaviPlata. En la inversión, el capital físico, ese es el que requiere una inversión en la infraestructura, en la maquinaria y en la tecnología, y el capital humano es el que requiere una inversión de la educación y la formación y el desarrollo de nuestras habilidades.
El impacto y la productividad, ambos tipos son capitales cruciales para la productividad, pero el capital físico permite que sus trabajadores realicen sus tareas de manera más eficiente, mientras que el capital humano mejora la capacidad y la competencia del trabajador para utilizar una eficaz y fuera un capital físico y realizar así sus tareas muy complejas. Resulta que dentro de estos dos, la importancia dentro de la macroeconomía, resulta que es la acumulación de ambos tipos de capitales que es muy esencial para el crecimiento económico, donde el capital físico permite la producción a gran escala y la mejora de la infraestructura, mientras que el capital humano aumenta la capacidad de la innovación y la eficiencia productiva. Para asimismo, dar un mejor concepto, resulta que son las políticas que fomentan la inversión en ambos tipos de capital y suelen ser muy fundamentales para el desarrollo económico sostenible y el aumento de una gran productividad a muy largo precio. Entonces, asimismo, nosotros nos tenemos que medir un poco tanto en el capital físico de nosotros como trabajador y también así como teniendo un capital físico, capital humano de nosotros también como trabajadores. Para complementar lo que decía mi compañero, hablaremos también de los recursos naturales por trabajador y del conocimiento tecnológico. Cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos de los recursos renovables y no renovables. Por ejemplo, podemos decir que los recursos renovables pueden ser los árboles y las plantas, ya que por ejemplo uno siembra un árbol que produzca algún fruto para poder ser distribuido dentro de la economía. Y cuando hablamos de los recursos no renovables podemos hablar del petróleo, ya que es un suministro limitado. Entonces esto quiere decir que a medida que vamos consumiendo y consumiendo, este se va agotando. No va a ser renovable constantemente como es la producción de alimentos en la agricultura. También podemos hablar del conocimiento tecnológico, que también hace referencia a la agricultura. Podemos tener un claro ejemplo de la economía en Estados Unidos. Al principio la economía estaba basada en que todas las personas estuvieran en el campo produciendo alimentos para poder abastecer pues toda la población de Estados Unidos, mientras que ahora, ya gracias a la implementación de la tecnología, ya la mayoría de las personas que trabajaban en la agricultura ahora pueden dedicarse a producir otros bienes y servicios para satisfacer las necesidades de este país. Mis compañeros anteriormente les nombró acerca de toda la interacción de la demanda y la oferta agregadas. Y bueno, esta presentación nos enseña mucho a entender las fluctuaciones económicas que tiene tanto una empresa como un país. Debemos extender nuestras posibilidades de alcance económico para asimismo mejorar la productividad determinada por los factores como puede ser el capital físico, como puede ser el humano por trabajador, como puede ser los recursos naturales, el conocimiento tecnológico, como lo puede ser la sostenibilidad, como lo puede ser absolutamente todos los ámbitos económicos, políticos, socioeconómicos, absolutamente todos los recursos naturales. Todo esto juega un papel crucial en el crecimiento económico tanto de una empresa como de un país. Si nosotros no tenemos en cuenta todos estos factores, alguno de ellos nos va a determinar y prácticamente va a tomar decisiones por nosotros, y así no debe ser. Debemos tener en cuenta todo para así mismo llevar un control de calidad para para equilibrar como esa balanza del crecimiento. Se puede decir también que la demanda y la oferta agregadas son aquellas que digamos que se invierten en mejorar la productividad a través de la inversión, lo cual es el capital, en el capital y la educación. O sea, si invertimos en la educación y en lo que les nombraba anteriormente, que es la productividad, bueno, la gestión de las empresas y del gobierno y de toda la estructura económica, asimismo va a ser más eficiente, ya que pues los recursos naturales y la promoción de la innovación tecnológica nos supera a nosotros como personas, tanto como absolutamente todos los ámbitos estructurales que tengamos nosotros. Muchísimas gracias por su atención.